Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al Círculo Rojo. A mi izquierda en la mesa por esta ocasión, mi querida Ruth. Y más a la izquierda, nuestro querido Raciel. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien. Y a mi izquierda, pero en la pantalla, el Fantasma Rojo. Para quien no lo conocía, es el Fantasma Rojo, pero además hoy viene disfrazado. ¿De qué vienes disfrazado, Fantasma Rojo? Yo soy cualquier ciudadano del pueblo. En realidad esto no es un disfraz, esta máscara es estrictamente simbólica. Solo es simbólica porque me parece que hay muchas voces allá afuera que también necesitan ser escuchadas y que son de lo que realmente es la izquierda. De lo que realmente es la izquierda, dice. O sea, nos están diciendo derechistas. A quien le quede el saco, que se lo ponga. Yo pienso que son medio fresas, a veces. Como decía por ahí López Obrador respecto de él mismo, decía que él era fresa y que se esperaran a conocer a la presidenta. Algo así. Coincido plenamente. Dices que nosotros somos fresas. Tienen ciertos matices, ¿no? De repente, algunos destellos, pero por eso me pareció oportuno estar aquí con ustedes y la invitación pues no la podía desaprovechar. Eres muy bienvenido. Estoy seguro que a la audiencia le vas a encantar. Nada más no nos interrumpas mucho, por favor. Contrólate, sosiégate, no digas demasiadas groserías. No, de hecho me parece que quien recurre a las groserías es porque no tiene argumentos. Espérate, de mi tío Salinas no vas a estar hablando, güey. Por favor. ¿Y qué me dicen de la ex candidata del PRIAN? ¿Cuál de todas? Pues de la presidencial. ¿De Xochitl? De Xochitl. Bueno, ni hablemos de eso. Bueno, ¿qué vamos a abordar el día de hoy, querido Fantasma Rojo? Audiencia, una cosa que trascendió, como siempre, el regreso del expresidente López Obrador. Que a mí lo que me sorprende sobremanera es que le sigue dictando la agenda a todos estos personajes y a todos los comentócratas que aparentemente dicen que no hay que seguirle el juego y lo primero que hacen, apenas les hace así, van enteritos, caen, no dejan de hablar de él. ¿Qué les pareció este asunto del retorno? Digamos, hay que considerar que ya había habido una primera aparición el día de la elección judicial. Él acudió como cualquier otro ciudadano, emitió su voto, dio una declaración muy breve. Regresó desde Cuba para votar. ¿Cómo se iba a perder ese momento? Regresó desde Cuba. ¿Tú crees? No sé, deja checo el itinerario de Mexicana de Aviación o de Aeroméxico, probablemente. No se sabe. A partir de dónde haces ese comentario, porque me parece un poco El primo de un vecino me dijo. Claro. Sí. Ok. Que habita en Benito Juárez, en Cuauhtémoc o en Miguel Hidalgo. Seguramente. O Ixtilucan o Metepec, una de esas. Cualquier coincidencia con la realidad es... cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Sí, bueno, puede ser Cuba, puede ser también Fantasma Cuate, que dicen que vive en los sótanos de Palacio también. O la tercera opción, que hay un túnel que va desde Palenque hasta Palacio Nacional y que cuando hace falta lo recorre. Justamente hace el comentario de que ha venido en alrededor de 5 ocasiones, pero sin hacer iris. Entonces, imagínate, yo creo que ese túnel debe de ser, ni el Chapo debe de tener túneles tan bien hechos como lo tiene López Obrador. Ni Obama ni el Chapo tienen esos túneles. Ruth, ¿qué te pareció el regreso de López Obrador? ¿Tienes algún cuestionamiento, alguna duda genuina, algún reclamo? Aquí se aceptan de todo tipo de cosas. Bueno, se supone que el presidente dijo que ya no iba a aparecer en la vida pública, pero digamos que él lo hizo francamente para la publicación o para presentar su libro Grandeza. Quise trabajar sobre la historia cultural de México, porque la historia que nos han contado desde hace siglos es una historia falsa, simulada. Y el otro pilar del humanismo mexicano, pues es la fecunda historia política. Ese es el siguiente trabajo. Ya les presento el primero, el que tiene que ver con la grandeza cultural de México. Así se llama, Grandeza. El que viene para el año próximo se va a llamar Gloria, porque es grandeza y gloria. Repito, la grandeza es la historia de nuestras culturas, de nuestras civilizaciones, para desmontar, para echar abajo la historia que crearon, que inventaron los conquistadores, los invasores, y se ha mantenido durante las épocas del dominio de las oligarquías. Pero aquí se cuenta otra historia.
Pues estábamos con grandeza. Exacto, muy bien, gracias Ruth. De hecho, quiero decir una cosa que me gustó mucho de algo que planteaste y creo que es una cuestión que se ha abandonado en la conversación, y ahí viene la palabra otra vez, pública. Creo que se ha abandonado bastante discutir el ámbito privado y el ámbito público y las implicaciones que tiene. Y decías bien que el presidente López Obrador, cuando terminó su mandato constitucional como presidente constitucional, valga la redundancia, de este país, él había adelantado que no iba a volver a aparecer en la vida pública. Y entonces dices, bueno, ¿es vida pública o no la presentación de su libro? Es una gran pregunta. Y yo creo que tiene matices, porque en realidad es su vida privada. Es decir, él ya no tiene un cargo público, ya no es presidente de la República. Sin embargo, él había advertido que se iba a dedicar a escribir. Y como escritor, es su vida privada. Y en ese aspecto, pues tiene todo el derecho a salir a hacer una presentación como cualquier otro autor. Ahora, es cierto que aquí implica que es un personaje muy importante en la vida pública. No va a dejar de ser importante en la vida pública, pero aquí la pregunta sería, ¿ese acto es un acto que implica una cuestión pública o privada o las dos cosas? Yo lo que quiero comentar al respecto es, si hay un animal político que se lleva de calle a todos, al menos en los últimos 50, 60 años, ese es López Obrador. Si él hubiera sido publicista, sería un genio de la publicidad. ¿Por qué? Justamente en el día en que se abre la FIL de Guadalajara, él sale y anuncia, sin tener un stand dentro de la FIL de Guadalajara. Efecto inmediato, su libro, la presentación de su libro, su libro ya está agotado. Prácticamente la gente empezó a pedirlo y opacó precisamente esa inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entonces, creo que como publicista es un genio, aunque no lo es, pero lo que sí es un genio de la comunicación política. ¿Es un acto público o un acto privado? Yo digo que es un acto certero. Muy bien, Ruth. Muy certero. ¿Acto público, acto privado? Entre público y privado. Entre público y privado. Yo pienso que es una extraordinaria provocación. Yo lo vería así, y si me permiten les diré el porqué. Vivimos en tiempos de políticos de papel, de celofán, de vidrio hueco, de tabla roca. Vivimos rodeados de políticos, por lo menos en este país, que son a meses sin intereses, ¿no? Que tienen venta nocturna. Esa es la clase política que tiene este país. O sea, no sé, sinceramente es intrascendente, por eso no recuerdo el nombre de esta persona, pero me parece que hay una alcaldesa en Cuauhtémoc que es más TikToker que política. Y como ella, pues hay ejemplos muy notorios en el norte del país, en el Bajío. Entonces, cuando hay tanto vacío, o sea, cuando la carencia de ideas, de argumentos y de un proyecto alterno al que hoy gobierna es tan aguda, yo sé que ustedes tienen datos más precisos que yo soy un simple fantasma, pero más o menos por cuántos votos ganó el señor López Obrador en el 2018, no tengo muy claro. 30 millones de votos. 30 millones de votos. Yo pensaría que cualquier estratega serio, cualquier gente con dos dedos de frente, al mes de esa derrota, te sientas, haces un análisis serio de todas tus carencias y haces un replanteamiento absoluto. Y en este país, hasta donde yo tengo memoria, lo único que ocurrió fue que la gente que está en la derecha, que ocupan las posiciones políticas, porque debe haber gente de derecha más pensante allá afuera, en las academias, en el sector privado, pero quienes tienen el control de los partidos y de los recursos, porque esos partidos viven de los impuestos, lo único que han hecho es añorar un modelo que fracasó totalmente. Entonces, frente a eso, con el solo hecho de que López Obrador hubiera sacado un video, no de 49 minutos, que ya fue una masacre, la verdad, pero con que sacara un video de 30 segundos acariciando un pavo real, perdón, la gente atrás estaba viendo un tigre. Claro. No, y vamos a verlo, pero hay que esperar a la convocatoria que está llevando a cabo la presidenta para el sábado 6 de diciembre, porque ahí se va a manifestar aquel tigre del que estás hablando. Pero retomando este asunto de la aparición, y que seguramente tú como buen ciudadano, y ahorita nos dirás cuál es tu apreciación respecto de estas voces que han sido siempre críticas. No son críticas, la verdad es que yo a veces soy muy amable, que me gusta tenerte a mi lado porque se me va a ir quitando un poco la amabilidad. No son críticas estas voces, son opositoras huecas, a lo puro tarugo nada más.
Y yo escuchaba una sarta de tonterías que apareció para hacerle sombra, que apareció para hacerle notar que él es quien sigue mandando, que apareció para darle el mensaje de qué es lo que tiene que seguir haciendo. Una serie de sinsentidos, pero creo que una cosa que se tiene que atender con puntualidad respecto de estas posiciones es que esa es la manera en la que operaba el viejo régimen. Todo lo que dicen respecto a la aparición que tiene un personaje que debió haber dejado, bueno, en este sentido sí sabemos que sí dejó la vida pública y la militancia y que, como lo reiteró, no está inmerso ya en las decisiones de gran envergadura del país, ni de mínima envergadura tampoco. El asunto aquí es que el viejo régimen se hubiera actuado así. Sabían que tenían ciertos hilos todavía y que decidían y que movían, pero es sorprendente que no reconozcan que el señor ya no se dedica a eso. Es más, que no le hace falta, que el puro respaldo que tiene ahí implica fuerza política y que no tiene que tomar un teléfono para decirle a la presidenta, haz esto. Él está dejando que hagan lo que hagan porque él ya está más allá del bien y del mal, creo yo. Sienten una amenaza, es como una amenaza lejana, justo porque no tienen un proyecto de nación, no tienen un proyecto, no tienen propuestas, están apelando al odio. Entonces lo que ellos deberían de hacer es su tarea para que justo hay a lo mejor un campo fértil en donde ellos podrían atajar. A lo mejor Moreno obviamente no es perfecto, entonces podrían atajar en algunas cuestiones, pero simplemente se están enfocando en estar echándole a la figura de López Obrador, en vez de hacer ellos su trabajo, hacer propuestas, cumplirlas, porque justo, o sea, ese modelo arcaico del priismo del siglo pasado, pues ya, eso ya les calcó, y entonces pues obviamente al ver nada más la imagen de López Obrador, al no tener propuestas, pues evidentemente apelan al insulto, a la agresión, a las groserías, sin argumentos, que también, como lo dices, no dudo que haya gente de derecha pensante, pero desgraciadamente sus representantes no le... A ver, ¿a quién de la derecha podrías proponer que fuera un yo tengo un personaje en la derecha que realmente respeto, no coincido, pero a mí un buen político de derecha se me hace Damián Cepeda. Porque Damián Cepeda te argumenta y te sustenta. Y él te lo dice claro, te dice, yo no voy con esta política por esto y esto y esto. Pero de ahí en fuera párale de contar. El problema, el fenómeno de López Obrador dentro de la derecha es que desde los 90 se están viviendo de la marca López Obrador. Porque primero, la marcha por... se me fue el fantasma, ayúdame, ¿cuál fue la caminata que se aventó López Obrador desde? Nada más, perdón, uy, no, invitado y ya me está... No, espérate, entonces, aguanta. Pero, bueno, desde el éxodo, exacto, iba a decir la Odisea, pero esa es la demás, perdón. Desde el éxodo no causaba tanto revuelo, ¿por qué? Porque era un personaje local. Después llega a la gobernatura de la Ciudad de México, a la jefatura de la Ciudad de México, y ahí es donde Fox ensaña con él. ¿Por qué? Porque yo vuelvo al tema de la operación de comunicación de López Obrador. Su mañanera, dentro de la mañanera, él marcaba la agenda. Él decía qué sucedía y cómo iba. Entonces, cuando Fox salía a las 11 de la mañana, el muy baquetón, pues, ¿quién se había llevado ya toda la agenda noticiosa de la mañana? López Obrador. Entonces, la derecha, la ahora oposición, antes aparato de Estado, siempre ha vivido de la marca López Obrador. Desafuero, peligro para México. De ahí viene el famoso nos vamos a volver Venezuela, que si te das cuenta, en varios lugares, siempre el mensaje de la derecha, la narrativa es nos vamos a volver Venezuela. ¿Por qué Venezuela no sé? Bueno, y además, perdón la interrupción, Raciel, pero todavía hay algunos personajes de estos que acaba de decir el fantasma, huecos, frívolos, que por gran infortunio para los habitantes de la demarcación Cuauhtémoc, volvió a decir eso, lo acaba de decir en algún espacio noticioso, dijo, es que ahora sí ya vamos a ser Venezuela, y es de risa loca, porque llevamos 7 años, ¿no? Esperando ser Venezuela. ¿Dónde están las venezolanas? Pero Venezuela. Yo no veo un cambio. Es que van a comer de la basura, eso ya está desmitificado, es una mentira, hay buenos alimentos, Pero ahí... ¿De qué hablan? Disculpa que te interrumpa, ahora yo, pero es que justamente cuál es la intención de implementar, de intentar una narrativa de miedo. ¿Por qué? Porque a la gente lo que más le preocupa es el día a día. Ellos no te pueden... Tú sal a la calle, no te vayas a la Nápoles, no te vayas a la Colonia Roma, vete a la Peralvillo, vete a Gustavo Amadero, Cuautepec. La gente está preocupada por el día a día. Entonces, yo lo veo como, por ejemplo, yo a donde voy al mercado, el que me vende, me llevo muy bien con él, me vende queso, jamón, es un locatario. Y él sí cree la narrativa. Él sí cree esa narrativa de no, todo está mal. Él vive en Iztapalapa. Y me pone ejemplos de Clara Brugada, de lo que hizo como alcaldesa.
Yo estoy cierto de que el gobierno de la 4T, el gobierno que marcó López Obrador, no fue el perfecto, tuvo muchas carencias, pero sí hizo algo. Empezó a marcar un cambio, una diferencia. Por eso los resultados y la numeralia lo avalan. Que a final de cuentas, dentro de 50 años podremos voltear atrás y decir, ¿sabes qué? Si tenía razón. Probablemente. Pero hoy día se están dando los resultados. Ahora, volvemos al tema. Bueno, yo vuelvo al tema. La marca López Obrador es la que está alimentando a la derecha. En su momento era un peligro para México. Ahora no pueden vivir sin él. ¿Por qué? Porque, como dice Ruth, carecen de un proyecto político, carecen de una plataforma política, están acostumbrados a hacer campaña de war room, no salen a la calle. ¿Qué es lo que acaba de decir el PAN ahorita? Vamos a salir a tocar casa por casa. Güey, López Obrador eso lo estaba haciendo desde hace chingo de años. Pero yo creo que ustedes dos, la dama pensante a tu derecha, que se llama Ruth, y el joven, Raciel, el joven entrado en años, que los dos dijeron algo que me parece pues, muy exigente, que por qué no han trabajado en un proyecto propio. Yo creo que eso es pues, una exigencia demasiado desorbitante para la gente que hoy en día tiene los puestos de poder, por lo menos en los partidos de derecha en México, y si me voy un poco más allá, incluso pensaría yo que en Latinoamérica, porque aquí no sé si ustedes también han identificado un fenómeno. En términos de geopolítica, esta versión que la presidenta actual Claudia Sheinbaum está enfrentando de esta nueva segunda versión recargada de Donald Trump no es cualquier cosa. Y obviamente, si eso además tiene vínculos con otros mandatarios en Sudamérica que están optando por esta posición política de extrema derecha, pues por supuesto que México se convierte en un gran foco rojo. ¿Por qué? Porque la primera etapa de lo que han llamado aquí la 4T fue muy exitosa en términos de números. O sea, le dijo al neoliberalismo internacional que el modelo económico era un fracaso, sacó a 13.400.000 personas de la pobreza con pandemia, sacó a 15.800.000 personas de la pobreza alimentaria y generó un impacto directo en el bolsillo de la gente al incrementar los salarios, que hasta donde tengo entendido estaban en 88 pesos hasta noviembre del 2018 y a la fecha están en 278. Me parece que ahora a principios del 2026 van a rebasar los 316. Acaba justo de aprobarse, se anunció el... Entonces, ese modelo le está jugando el dedo en la boca a cualquiera que salga a gritar la izquierda y los zurdos son un peligro, porque entonces deja sin argumentos a los comentócratas y a los mismos políticos de derecha, porque la gente en la cotidianidad, si tienes dinero en los bolsillos y tu nivel de vida se incrementa, tu capacidad de compra, eso genera mercado interno y genera que las empresas, tú mencionabas algo, aún con pandemia, pudieran haber sido sostenibles y que además, hasta donde recuerdo, incluso las utilidades de la mayoría de las empresas mexicanas, de las más grandes, de las 50 más importantes, se incrementaron un 4%. Entonces, es un reto no solo para dentro de México, sino es un mensaje internacional de que las cosas sí pueden ir en un rumbo diferente y ser exitosas. Además, perdón, nada más quiero acotar un punto. Precisamente, no recuerdo si fue desde 2006, pero yo tengo muy presente que desde 2012, en el proyecto que planteaba López Obrador, él hablaba de mover el mercado interno. De hecho, en uno de los debates, el estúpido de Gabriel Cuadri sale con que había que acercarse a China, que para qué promover el mercado interno, cuando López Obrador fue una bandera que manejó siempre, hay que mover el mercado interno. ¿Cuál es el resultado de ese comentario? Reflejado en la política que implementó López Obrador, que el fantasma rojo acaba de mencionar. Mover el mercado interno trajo los números económicos para arriba. Y los números que para salir de la pobreza de toda esta población también fueron lo que nunca en la vida se había visto desde el milagro mexicano a mediados del siglo pasado. Sí, que seguramente si hay algún despistado derechista que nos está atendiendo van a decir no, pero el PIB no ha crecido y un montón de otras cosas que no necesariamente son mentira, pero que creo que sí hay que atender lo que acabas de... Primero, yo rescataría dos cuestiones importantes e interesantes que acaban de plantear. Una, eso que acabas de contar, la gente real, la gente que todos los días sale a trabajar, que se para a las 3, 4, 5 de la mañana, que son locatarios, que son maestros, que son enfermeros, que son cualquier tipo de actividad que desempeñen. O sea, la gente real, los fantasmas no cuentan. Los fantasmas no cuentan, gente como tú, medianamente. Vamos. Ni Ricardo Anaya, que también pensaba que apenas estaba descubriendo el mundo, ¿no? Y dijo que iba a ir a recorrer, ¿no? Ya no se le olvidó. Hasta que se metió con las caguamas. Las caguamas fueron su craso error. La ex candidata del PRIAN a la presidencia en la última elección también dijo que iba a ir a recorrer, ya se les olvidó. Pero lo que hablaba de la gente real, esa gente no le importa a la derecha, aunque digan que sí y pretendan fingir que sí. Y ahora los jóvenes, he visto por ahí publicidad del PAN que dice, tú puedes ser nuestro candidato. Y yo digo, ¿de veras creen que los chavos les van a creer que pueden ser ahora candidatos nada más porque está ahí anunciado? No es cierto, lo que les interesa es
recibir más dinero público porque ya no les está alcanzando mucho para vivir como vivían. Pero además, la otra cuestión que retomo de lo que acabas de mencionar de toda la derecha fraguando cómo regresar a ese dispendio que tenían y a la ostentación y obviamente a poder detentar el poder, tiene que ver, y regresamos al punto central, con algunas de las cuestiones que mencionó el presidente López Obrador, porque no fue gratuito haber dicho que retornaría a la vida pública de entero y que otra vez ahí está la pregunta, si el acto fue público o privado, cada quien que responda lo mejor que considere, pero sí dijo que regresaría indefectiblemente, uno, si hubiera un intento de golpe de Estado contra la presidenta. Dos, si la democracia peligrara, y mencionó un tercer punto, ¿no? Me parece. Si la atacaran, saldría a defenderla. Mencionó que saldría a defenderla. Claro, sí, la atacaran directamente. No es gratuito para nada ese mensaje. Ve él geopolíticamente cosas, porque como dice Raciel, es un animalazo político. Chavos que nos ven, ese término de animal político es un término de un filósofo griego que se llama Aristóteles y que deben de conocer sí o sí a quien le interese la política y a quien no también, ¿eh? Entonces, sí, evidentemente está viendo algo, pero yo creo que va a ser más que suficiente el respaldo que se va a ver el 6 de diciembre. Yo así lo vislumbro, puede ser que no. No creo que vaya a ser el número que vimos con las marchas del 15 de noviembre. No, pero tampoco, honestamente, tampoco creo que vaya a ser aquella marcha de noviembre de hace 3 años con la foto icónica. Que quienes estuvimos ahí realmente nos aventamos un maratón extraordinario. O sea, tú estuviste ahí. O sea, tú eres Chairo. Yo me considero un Chairo hasta que conocí al fantasma. Entonces, ¿es Chairo o no es Chairo? Pues prensa me va a decir, vas a ver. Yo lo veo un poco como de centro oficialista con tendencias progresistas. Pero es oficialista. No es cierto, audiencia. En este programa somos absolutamente independientes. No somos ni de izquierda ni de derecha. Somos ciudadanos libres. Así tan libres como Loret de Mola, tan libres como Denise Dresser, tan libres como el hijito de Vianello. ¿Sí saben quién es el hijito de Vianello? ¿Sí saben quién es? ¿Va? Sí. Lorenzo Córdoba. A mí me gusta llamarlo el hijito de Vianello. Su papá estaría muy decepcionado de él, ¿no? Y el papá, todos conocemos, bueno, habrá quien no conozca quién era el papá. Arnoldo Córdoba. Y Arnoldo Córdoba, un gran luchador de izquierda, un académico muy cercano a López Obrador. Pero fíjense que nunca se habla de la mamá de Lorenzo Córdoba. Yo tuve oportunidad de conocer a la mamá. Yo estudié una cosa muy extraña hace muchos años de mi vida que se llama letras clásicas. Y las letras clásicas no son otra cosa más que griego antiguo, latín antiguo y todo lo que deriva de esa hermosa civilización grecolatina, es decir, historia de Roma, historia de Grecia, literatura griega y romana. Y cuando recién ingresé yo a la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios, como a la semana llevaron a cabo un homenaje a la mamá de Lorenzo Córdoba, cuyo nombre era Paola Vianello, era la esposa de Arnaldo porque acababa de fallecer. Eso fue más o menos en 2007. Y entonces el gran Arnaldo se presenta allí, habló cosas preciosas de Paola Vianello. Decía que, entre otras cuestiones, a él lo educó respecto a la música, porque dice que él era un ignorantazo de música, entonces le enseñó música clásica. Ella era italiana. Y yo ahora lo platico mucho también con otras personas del Colegio de Letras Clásicas, porque la doctora Paola Vianello se quedó a vivir aquí en México, siempre progresista también, muy de izquierda, acompañando luchas sindicales de campesinos, y la conocieron ahí muchos maestros que hasta la fecha siguen ahí en el Colegio de Letras Clásicas. Y una maestra, gran doctora también hay de clásicas, que no voy a mencionar su nombre porque si no va a decir que la ando quemando, sí me decía, bueno, 2 personas, ¿no? Que sí, seguramente también Paola Vianello se retorcería y se volvería a morir si viera ahora a su hijito en lo que se convirtió. Tienen que terminar como comentarista en latinos, o sea, si es de veras de una degradación. Las videocolumnas de latinos son, pues es como un paso antes de Atypical, ¿no? O sea, es como el propedéutico, y entonces si pasas latinos ya te dan acceso a Atypical. Nada más que lamentablemente hace poco vi que 2, 3 periodistas que incluso tienen presencia nacional ya han dado entrevistas a Atypical, pero bueno. Es que la degradación, cada quien con sus degradaciones, pero sí, ese es por eso yo le digo el hijito de Vianello, porque es chiquitito. A estos gigantones que eran sus papás. Ahora, injustamente, yo creo que en parte tuvieron cierta responsabilidad ahí los padres de haber creado ese monstruito, pero ese es otro asunto. Retomemos Grandeza. Yo quisiera retomar algo que tú decías, y bueno, de hecho lo decían varios, y por eso traje ahora sí que tiene mucho polvo, no me lo tomen a mal, pero este es un libro que encontré ahí en una de mis bodegas. Es un libro que se imprimió en 1995. Entonces aquí el señor expresidente, Andrés Manuel López Obrador, se llama Entre la Historia y la Esperanza, quise mostrarles algo, quise retomar algo aquí en la página 126, que dice: nuestro proyecto de país.
Y palabras más, palabras menos, retoma mucho de lo que se ha escuchado quizás en los últimos tiempos, pero aquí en el último párrafo dice: en lo general, nuestra propuesta consiste en la búsqueda del desarrollo con democracia y justicia. La idea no es excluir por el bien de todos, primero los pobres, supongo de ahí lo sacó, sino equilibrar, no cerrar la economía, pero tampoco abrirla irresponsablemente, porque si no luego pues le matan Pemex y empiezan a querer regalar las refinerías. No depender para todo del Estado, pero tampoco permitir que incumpla sus obligaciones. Aspiramos a una mayor autonomía de la sociedad civil. Aspiramos a la modernidad forjada desde abajo y para todos. A una iniciativa privada con cultura productiva, con responsabilidad cívica y dimensión social. De repente cuando lo volví a leer, pues me acordé de las mañaneras y dije, ¿cómo este señor tiene 30 años? Pues yo creo que Ruth todavía estaba como embrión, o ni siquiera estaba en los planes de sus papás. Y había conceptos pues, que ya traía este señor muy seguramente desde 1991 1992. Entonces tú ahorita mencionabas a Aristóteles y yo quisiera recordar a Emiliano Zapata. La tierra es de quien la trabaja. Entonces, durante 18 años, este señor recorrió los más de 2.500 municipios del país. El diagnóstico de nación que este individuo tiene, yo creo que no hay un solo político en el país que lo pueda tener, porque ninguna asesoría, ningún Atlas Network, ningún pequeño despacho o macro despacho de Francia o de Washington te puede dar ese diagnóstico de país. Entonces, es un problema, ahorita que hablabas de la grandeza, desde la pequeñez que hoy tiene la derecha, ¿cómo alcanzas esos niveles? O sea, ¿cómo te puedes plantar frente a eso? Yo creo que es un problema Es que no puede. de fondo y de forma. Yo ese asunto de la grandeza cultural y que tiene que ver con... tomo dos cosas para ir cerrando y escucho su conclusión respecto de grandeza y de la reaparición del observador. Sí, el diagnóstico es un diagnóstico maravilloso. Nadie más lo puede tener. Recorrió por lo menos 2 veces completo el país. 4 veces el país. 4 veces y bien 2, ¿no? Digo, antes de llegar a la presidencia. Y eso le permitió no solo tener ese diagnóstico, sino abrevar también, nutrirse de la grandeza cultural de ese país, de este país. Y esto que leías ahí me parece muy importante, porque no nada más si uno revisa los textos de López Obrador, sino si uno escucha también desde el debate ese famosísimo que tuvo en Televisión Nacional con Diego Fernández de Ceballos y posteriormente en las otras campañas presidenciales, no se movió un ápice de su discurso, porque eso es lo que es él. Y porque tiene que ver aquí también con lo que tú decías hace rato, Raciel, que es un gran publicista. Sí, nada más que la diferencia con los publicistas es que los publicistas, la mayor parte de ellos, no todos, no se lo tomen personal, mienten. Lo que hacen es recurrir a la mentira para poder vender más. Y esos son el tipo de publicistas que contrata Acción Nacional y que por eso les dicen, ahora pon a un chavo y dile, ahora tú puedes ser candidato. Y creen que esa publicidad va a ser muy efectiva y creen que cuando tienen a su ex candidata del PRIAN diciendo ay güey, ay no quiero ni pendejos ni huevones, eso a la gente le va a gustar mucho porque como López Obrador es muy cercano a la gente, pero no distinguen. Allá está. No distinguen entre la mentira y la verdad. Bueno, pero yo he escuchado que si él tiene iPhone ya no es de izquierda. Pues sí, Yo creo que no. Yo creo que la define lo que acabas de decir. ¿Eres dueño de los medios de producción o no? Eso lo discutiremos en otra ocasión. ¿Les parece si vamos cerrando con conclusiones de grandeza? Grandeza el libro. Querida Ruth. Grandeza el libro, pues como mencionó. Bueno, perdón la interrupción. No. Es que quiero provocarte un poquito más. No, es muy sensato. Quiero provocarte. Conclusiones de ¿te incomoda el regreso del observador como ciudadana? ¿Te parece que es un despropósito? ¿Te parece poco prudente? ¿O que está en todo su derecho? ¿No encuentras ninguna impertinencia en eso? Y conclusión de su libro. No, para mí no, como ciudadana no encuentro ninguna impertinencia. Creo que también él tiene el derecho a aparecer, a pesar de que dijo que ya no iba a aparecer en la vida pública, lo hizo un año después. Bueno, mencionaste que apareció un poquito antes. Y bueno, yo creo que tantos golpes ahorita que ha habido, estos golpes que han dado las manifestaciones de tantas cosas, yo creo que esto es lo que dice lo que he escuchado en medios de la derecha, es que justo él viene a dar como un golpe en la mesa para poder decirles, a ver, aquí sigo, es lo que ellos dicen, es la amenaza que ellos sienten que él con su imagen está dando. Entonces, exacto, entonces, pues digo, como lo mencionamos, ellos mismos le están dando poder a la imagen de López Obrador. Entonces yo estaba buscando así, como que en la tarde, ¿qué palabra
me evoca López Obrador como un simbolismo, y a mí me salió en el chat GPT, pueblo. O sea, es el simbolismo así, es pueblo, y bueno, ya me desglosó varias cosas. Y justo eso, o sea, la contraparte, o sea, la derecha, pues ven esa amenaza. Entonces, que hagan su trabajo, que formen un líder que pueda darle batalla a López Obrador, porque lo vemos, están carentes de argumentos y de propuestas. Y respecto a su libro Grandeza, bueno, ahí vi también en esos 40 y tantos minutos, en donde justo lo que dijo ¿El fantasma? Ese señor. De que, sí, fue como, o sea, ama tanto bueno, eso nos da a entender a la cultura de México, que justo fue recorriendo todo el país, entonces va viendo todas las raíces que tenemos como mexicanos y que digamos que se deben de adoptar o que adoptamos, y bueno, hace como a un lado a la parte de la conquista de los españoles. Entonces creo que también es un buen libro para pues consultar a nivel teórico y no solo como politizarlo, ¿no? Entonces me pareció interesante y a mí no me incomoda que haya aparecido. Muy bien. Raz acaba de tocar un punto interesantísimo. Me gustaría tu conclusión. Tú puedes concluir lo que tú quieras, ¿verdad? Pero o igual para provocar y seguir en la línea de algo que acaba de mencionar Ruth. Este afán de dejar, digamos, y digo entre comillas, fuera la hispanidad. Es entre comillas porque estamos hablando español, todos los que estamos en esta mesa. ¿Cómo lo vas a dejar fuera? Por cierto, ahí también hubo una entrevista que tuve oportunidad de escuchar de Germán Martínez, que también... No diré más, pero decía una tontería de... Y está en español, ¿verdad? Porque si lo escribió en chontal, pues nadie va a aprender. ¿Qué te deja a ti este asunto de la reivindicación que ha procurado el presidente desde sus primeras gestas hasta cuando ostentó el poder como presidente de la República, que parece que muchos no entienden, que no alcanzan a comprender que no es una afrenta contra España, que no es que despreciemos pues ese mestizaje y ese sincretismo que nos hizo ser el pueblo mexicano que hoy somos, sino que es una reivindicación a la dignidad de todos esos grupos que sistemáticamente habían estado olvidados? ¿A ti qué te deja como mensaje esta aparición de López Obrador con su libro Grandeza? Pues mira, para empezar, creo que la oposición tiene 40 años de retraso para encontrar un personaje. Porque como lo comenta Ruth, esta parte que comentas del conocimiento que tiene López Obrador, de la reivindicación de la nación mexicana, no viene de una conferencia, no viene de la conferencia de la última mañanera. Él se lo estuvo advirtiendo. El hecho de que reaparezca, el que avisa no es Pedro. Y López Obrador dijo que cuando estuviera su libro listo, él iba a salir. Ahora, la reivindicación del pueblo mexicano, pues evidentemente, hace rato comentaba si había visto el video de Lili Telles. Mi algoritmo desprecia todo ese tipo de, no sé, o sea, vivo en mi caja de resonancia y mi algoritmo rechaza todo el contenido de la derecha. Pero bueno. O sea, sí es Chairo, ¿eh? Es que bueno, aunque el fantasma de eso es fresa. Pero eso es una reivindicación que se tenía que dar, que en algún punto tenía que llegar. ¿Por qué? Porque la cultura que tenemos, que hablamos español, que los apellidos vienen de la raíz española, de la raíz ibérica, pues es evidentemente porque nos conquistaron a punta de lanza y sangre. No es porque, mira, te preguntaba, ¿te quieres llamar Yoloyotzi o te quieres llamar Ruth? No, simplemente venimos con esa inercia. Fueron años, siglos de conquista. ¿Qué esperaba? Entonces, ¿qué es lo que hace López Obrador? Reivindicar, poner en el mapa a todos esos sectores olvidados. El hecho de haber recorrido la República tantas veces, ¿qué es lo que te dio? Cercanía con el pueblo. Ruth decía que la palabra que reivindica o que evoca a López Obrador es precisamente porque ese libro tiene más de 30 años. Y en ese libro se plasma lo que nos estuvo diciendo en 2006, en 2012, en 2018, y en 2018 se hizo. ¿Qué es lo que no tiene la derecha? Esa parte. No tiene un proyecto, no tiene ni idea de quién chingados están gobernando. ¿Tú crees que a un político de derecha le importa si ya comiste? ¿Le importa si tienes trabajo? No, simplemente es dónde está el business, dónde está el bar. Hay una frase o una frase que se vuelve nueva. Dime, ¿qué es lo que hace un rico que se da bien, que hace un pobre que se da mal? El rico recibe dinero del gobierno y se da bien. Es subsidio. Es subsidio, es inversión, están detonando la economía. Es rescate. Es rescate, exacto, es rescate. Alguien, por favor, podría pensar en los multimillonarios. Sabemos que este es un, como se llama, el podcast de confianza, de cabecera. Oye, sí, le estamos hablando, ya hay que dejarlo descansar porque además es... Está bien. Pero bueno, y ahora yo para conclusión, lo que quiero poner en el mapa
hablando de toda esta reivindicación, el ejemplo de la política mexicana desde López Obrador a nivel latinoamericano fue un ejemplo. Ha sido un ejemplo que lastimosamente se ha replicado mal. Tenemos el caso de Fernández en Argentina, incluso, ¿te lo fue de Chile? ¿Cómo se llama? Boric. Boric va a perder la elección. Lo que acaba de suceder en Honduras. Pero eso no es causalidad, eso no es casualidad, eso es causalidad. ¿Quién está detrás? Hay un interés, no me tengo que cargar, está detrás de todo esto. ¿Por qué sale López Obrador? Y aprovechando, que te corrijo, yo no dije que era publicista, que si fuera publicista. No, sí. Que es un excelente comunicador. Sí. El liderazgo carismático es exactamente ese. Sale López Obrador en un timing preciso. ¿Por qué? Porque la coyuntura, ahorita los niveles de aprobación de la presidenta están por encima. ¿Por qué? Por el efecto López Obrador, por los resultados de las políticas. Y porque hasta cierto punto la doctora lo está haciendo bien. Tengo mis excepciones y mis temas con algunas cosas, pero se está siguiendo ese camino. Bueno, como con cualquier gobierno, como se hace hace rato, no hay gobierno perfecto. No somos aplaudidores. El quemón él solito, está bien, cada quien. Pero justamente ahorita estamos en esta odisea llamada 4 transformación, segundo piso. Probablemente nos dure otro sexenio más, pero las cosas desde adentro de Morena se están empezando a hacer. Y con este ejemplo, toda esta manera que está dando a nivel internacional con la derecha, ya están los ejemplos. Está el golpe de Estado en Perú, está el gobierno de Novo en Ecuador, está el golpe de Estado en Bolivia, está Milei en Argentina. Discúlpame, no te lo tomes personal, pero la gente de tu generación hizo triunfar al estúpido de Milei. Entonces, hablamos de que esta manada está echándose, está operando. ¿Por qué? Porque van a recuperar la fuerza a través del miedo, del discurso del miedo. Van a recuperar lo que no pueden recuperar en los hombres. López Obrador lo dijo hace 30 años, su aparición, y el que avisa no es traidor, la anunció desde que se iba a retirar, dijo, yo estoy escribiendo un libro, cuando esté listo voy a salir. Y viene el segundo, para que no se pongan mal el otro año que vuelva a salir, por favor. Ruth, te pregunto una cosa a ti, ya sé que danos tus conclusiones, Raciel también ya, yo daré las propias, pero ¿le damos chance rápido al fantasma rojo de que concluya algo o no? Le caes bien, le caes bien. No, porque a mí no, ya te dije que es un gusto tenerte aquí, pero ya si les caigo bien los tres, pues ya voy más de gana. Tengo que preguntar si están de acuerdo o no. Pues yo tocaría o trataría de retomar 4 conceptos que me parecen fundamentales. Este señor, que en muchos sentidos me parece que ya hizo historia más allá del propio país, se ha hablado de él a nivel mundial, representa en gran medida y tiene un sello de identidad. O sea, la gente desde el sureste hasta la parte norte del país, incluso los paisanos que están en Estados Unidos, se reconocen en él, se reconocen en su lenguaje, se reconocen en su forma, en su conducción, se identifican en la cotidianidad. Parece esta persona que no es distante. Incluso, voy a decir una cosa, ¿cuántos conductores famosos, cuántos conductores de radio, y no hablemos de intelectuales, de escritores, siempre mantienen esta soberbia intelectual sobre mis capacidades y mi privilegio para haber llegado a ciertos nichos, y no se diga a los políticos, y ustedes, el pueblo tonto, porque muchas veces se hizo esta broma en mesas de debate, el pueblo bueno, ¿no? A manera de sarcasmos, el pueblo bueno, todos los morenos que votaron y los pobres que votaron por López Obrador, o que lo intentaron, pues en realidad son tontos, no tienen capacidad, solamente se van por las dádivas. Entonces, este señor engloba esto, y como decían, es un animal político en toda la extensión de la palabra, pero además, no desde el aplauso burdo y fácil, sino entendiendo su trayectoria, uno realmente entiende por qué cuando hay un resurgimiento, así sea por redes sociales, porque no se presentó en un auditorio, en una plaza pública, no fue al noticiero estelar o al programa de moda, con su pura aparición mueve e impacta, y más en estos momentos en que es evidente que se está intentando en México llevar a cabo un golpe blando, que no son estas reivindicaciones violentas a partir de grupos de choque que tratan de tomar Palacio Nacional de manera velada y tajante, pero sí es a través de las estructuras de los medios de comunicación, de los partidos de oposición y de algunos comentócratas muy alineados, y además un multimillonario que no quiere pagar impuestos y prefiere invertir en guerra sucia. Entonces creo que están ahí los elementos, y por eso salió. Obviamente el gran pretexto es el libro, que sí había dicho que lo iba a escribir en cuanto dejara la presidencia, y manda un mensaje que me parece que no es menor. Hay que apoyar a Claudia, porque si mucha gente no lo ha identificado, una de las más grandes López Obradoristas que tiene este país, precisamente es Claudia Sheinbaum Pardo. Ella no está pensando en su legado, ella está pensando en el proyecto de nación, que es por el que también ella viene trabajando y viene luchando desde hace
20 años, ¿no? Entonces, yo creo que fue agradable. Fue una agradable advertencia ver a varios, me imagino, ¿no? Que les echó a perder su domingo. Yo creo que hasta el lunes en la mañana siguieron pensando, ¿ahora qué carajo vamos a hacer? No lo podemos desaforar, ¿no? Porque está en Palenque. Y gracias por darme la palabra. Al contrario, es un placer tenerte aquí al lado. Espero que les haya gustado la presencia física del fantasma rojo. No será la última vez. Esta es tu casa. Yo sí quisiera también hago una conclusión. Retomo algunas de las cuestiones que dijeron. Yo diría que el título de López Obrador le hizo honor sin proponérselo a su figura. A su figura, porque verdaderamente es un gran tipo. Es un gran animal político. Fue un gran presidente. Habrá quien no esté de acuerdo. Y sale en el momento preciso a defender ante estos embates coyunturales que son bastante evidentes y bastante obvios, y tiene ese bisturí para decir es ahora cuando debo salir a manifestar. Pero además eso, uno es político toda la vida, uno hace política diario. También, ojo, hay quien diga es que a mí la política no me interesa, todo lo que hacemos día con día es política, y ustedes lo sabemos. Porque somos seres políticos, porque esta charla es política, porque todo el quehacer cotidiano tiene que ver con política. Y un gran político como es López Obrador, pues sabe que tiene que continuar ese legado, que si bien lo va a hacer desde su trinchera como un ciudadano jubilado, retirado, que tuvo oportunidad de presidir ese gran país, pero ahora también lo va a hacer con esa literatura que invita a seguir dignificando a esas personas que estuvieran durante mucho tiempo hechas a un lado, a quien nadie pelaba, a quien nadie tomaba en consideración, y es un muy buen momento para seguir redignificando, que además creo que la presidenta, como bien lo dice Fantasma, como López Obradorista lo ha entendido, y ella sigue dignificando al pueblo todos los días con sus acciones concretas y fundamentalmente a aquellos grupos que han estado desprotegidos. Entonces, enhorabuena por la reaparición del presidente López Obrador. A mí me congratula, tampoco me incomoda en lo mínimo. Se me hizo tarde para ir a un compromiso familiar porque me quedé ahí domingo a ver la hora completa. Les agradecemos que se encierren una vez más con nosotros en esta plática y nos vemos la siguiente semana. Gracias, muchachos. Gracias, Fantasma. Muchas gracias. Nos vemos. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda.